Vayamos ahora a la parte editorial correspondiente al 6 de agosto del año 2026. La parte editorial de hoy se llama así: ¿qué es eso de dictadura constitucional? ¿A qué se debe esta pregunta que hago? Una de las cuestiones que más daña la política en México es la propensión que tenemos a lanzar frases o calificativos o calificaciones extremas y la mayor parte de los casos absurdas, por no decir tontejadas. El caso de la dictadura es uno de ellos. Yo recuerdo cuando estaba en lo más alto de su gloria, Gilberto Lozano, si no estoy equivocado su nombre, una persona, no sé si haya nacido en Monterrey, pero era neolonés, un hombre que había pasado su vida como ejecutivo de alto nivel, de grupos empresariales de allá de Monterrey, de empresas, etcétera, y pienso que ya retirado o ya pensionado, le salió aquella cosa por hacer algo por México. Puede uno estar en desacuerdo con él, pero él hizo o hace todavía su esfuerzo y logró movilizar a mucha gente, pero ya parece que se apagó. Entonces, Gilberto era muy dado en aquellos años a decir: hay que combatir la dictadura chavista, la dictadura comunista chavista en México. Y dice uno, bueno, a ver, Gilberto, quítale las semillas. ¿Cuál dictadura en este país si tú sales a la calle, juntas a 5 o 10 mil gentes criticando al gobierno federal, al estatal? ¿Cuál dictadura, pues? Pero era la moda, vamos a ponerlo de esa manera. Pero pasó. Muere Hugo Chávez y ya hay algunos loquitos por ahí que quieren implantar el comunismo en México, sin saber siquiera qué significa esa palabra de comunismo, sin saber siquiera, porque no se informan, que ya ni en Rusia, la Unión Soviética ya se extinguió, ni en China popular, ni en Vietnam, ya no usan la palabra vamos a construir el socialismo, camarada, no, ya ni se dicen camaradas, ya construyen una economía de mercado, ya están integrados a la globalidad. Pero aquí seguimos con esos clichés porque estamos alejados de los grandes cambios que se están dando en el mundo. La palabra dictadura, pues, es una palabra de uso que la usan para un barrido y para un fregado. Sin embargo, me encontré hoy en un Twitter largo, una publicación aquí en el teléfono, cuando reviso, de un grupo, de una dama, una mujer, creo que se llama 50 y más, algún nombre así medio atractivo, donde esta persona, que es de buena presencia, elegante, entrevista a personajes, no sé si femeninos solamente. Yo no hacía en la galaxia esta página o este programa, pero hoy entrevistó, o ayer, o cuando haya sido, yo lo vi hoy, a, a quien es una distinguida priista, la señora Carolina Villano. Es hoy senadora de la República, fue candidata al estado de Hidalgo, a la gubernatura, creo que perdió, ha ocupado puestos importantes en la estructura del PRI, creo que es secretaria general todavía y senadora a su vez. Muy bien. No sé cuáles sean sus antecedentes académicos, lo desconozco, no sé si estudió leyes ella o no. Pero en este programa, en esta entrevista, de inmediato se lanzó a señalar que en México hoy tenemos una dictadura constitucional. Yo había escuchado excesos en términos de la dictadura, mencioné el caso de Gilberto Lozano, la dictadura chavista, comunista y eso,
pero nunca había escuchado esta aberración de dictadura constitucional. Y durante la duración de este video, y que la dictadura constitucional para acá, y es que es una dictadura constitucional porque lo que hicieron con el Poder Judicial, lo que hicieron con el INE, con esto de más allá, es una dictadura constitucional. Yo no soy alguien para decirle a la señora Villano que cuide sus expresiones, que tenga cuidado con algunas cosas que se afirman que son aberraciones desde el punto de vista de la teoría jurídica y la teoría política o de la gobernanza, como dirían en España. Vamos a ver qué nos dice ¿cómo se llama? El tumbaburros, que es una dictadura. Vamos a ver. Dictadura, del latín dictatura, régimen política que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Y luego viene alguna referencia a la antigüedad. En Roma, magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. Acepción 3, ejercida, pero tiempo que dura una dictadura. Ese periodo así se le llama, la dictadura de Pinochet, la dictadura de los Castro, etc. Luego dice, país con un gobierno dictatorial, cuando efectivamente el gobierno es una dictadura, bueno, pues a ese país tiene como gobierno no una democracia, no es un régimen presidencialista o parlamentario, es una dictadura, donde es el gobierno de un solo hombre, ¿ah? Y ahorita daré un ejemplo donde es, como diríamos, no una persona, sino un triunvirato, una junta militar de 3 personas. Bueno, ahí está la definición y en ninguna parte se habla de dictadura constitucional. Vamos a ver. Cuando la señora Villano plantea que lo que hicieron con el Poder Judicial, muy bien, aunque nos duela, Morena, con todas sus sinvergüenzadas y trampas, lo que gusten ustedes, logró la aprobación de esa reforma, la logró de manera legal y legítima. Obtuvo, mediante sinvergüenzadas y eso, la mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso de la Unión y de manera casi milagrosa logró las 17 legislaturas locales que aprobaron ese cambio constitucional. Entonces, desde ahí empieza una diferencia importante. Puede no gustarnos eso, pueden haber hecho todas las trampas que quieran, pero el hecho es que se siguieron las normas o los procedimientos que establece la Constitución para hacer la reforma judicial. Lo mismo con el INE. No nos gusta que ha tomado el control Morena, no nos gusta, pero la realidad es que no tuvimos la fuerza para poder impedir esa situación. Y así sucesivamente. Ahora, ¿es México una dictadura? Con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema de partidos, es un sistema que ahí está, vivo. Algunos dicen moribundo, pero ahí está. Acaba de terminar un proceso donde 6 organizaciones llegaron a la recta final y 2 de esas organizaciones obtuvieron el registro como partido político condicionado, es un requisito constitucional, a obtener el 3% de los votos válidos emitidos en la primera elección federal, que será el año que entra. Y así puedo seguir dando ejemplos donde los partidos tienen vida. Los partidos los financia
la sociedad mexicana con sus impuestos. Hay un mecanismo constitucional establecido que se respeta. Los partidos nominan sus candidatos a los puestos de elección popular. Hoy mismo hablábamos de 17 gubernaturas, serán más de 2,000 presidencias municipales y tengo entendido que son 30 congresos locales o 31. No me haga mucho caso, pero póngale 30. Es decir, estamos hablando de varios miles de ciudadanos mexicanos que bajo la bandera del PRI, del PAN o de los otros partidos, Movimiento Ciudadano, el PT, el Verde o Morena mismo, han decidido jugar en una contienda democrática. Y así, repito, puedo mostrar muchos ejemplos. El partido de la señora Villano, que es el mismo, recibe mensualmente prerrogativas que establece la Constitución para sus gastos normales de operación. Si esto fuera una dictadura, les darían un 5 a los partidos de oposición. Es más, el elemento constitutivo de una dictadura es gobierno de un solo hombre y de un solo partido. De tal manera que yo no sé de dónde sacó la señora Villano este concepto, pero que es todo desajustado, absurdo, jurídicamente, de dictadura constitucional. La dictadura lo que hace entrando es disuelve el Congreso, no respeta la Constitución y gobierna de facto por decreto. E iba a dar un caso hace rato de lo que ha enfrentado Argentina. En 1976 hay un golpe de Estado en Argentina y no se pudieron poner de acuerdo los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces acordaron una fórmula muy interesante, que el primero iba a durar 3 años, el segundo otros 3, de tal manera que para 1985 las cosas habían cambiado, de tal manera que los echaron y Argentina regresa a la democracia y con una gran ventaja, los juzgaron a esos 9, a los que se aprovecharon y fueron una dictadura durante 9 años. Órale, carnal, y los metieron al bote. Esa era una dictadura. Y podemos ver a Cuba. Esa es otra dictadura. Un solo hombre, un solo partido, una sola visión del mundo. Se persigue a los homosexuales, a los católicos, a la gente religiosa, etc. Bueno, se da el caso que una persona, un joven cubano, cantante, que compuso aquella canción en vez de Patria o Muerte, Patria y Vida, lo juzgaron, sentenciaron a 25 años de cárcel por eso. Esa es una dictadura. Dictadura en Corea del Norte, dictadura en Nicaragua, que por sus cojones ya dijo Daniel Ortega, a ver, señor, se acabaron las elecciones aquí. Aquí ya no va a haber elecciones. ¿Por qué? Para evitar la situación difícil de que gane la oposición. Ñacas. Esa es dictadura. Y así podríamos dar ejemplos, pero en ningún caso se puede calificar a una dictadura de constitucional. Porque si esa dictadura es constitucional, pues quiere decir que está respetando la ley suprema de ese país. Entonces, ¿qué es lo que hay en México para aclarar esto de dictadura o no dictadura? En México lo que hay, y no es de ahorita, me extraña pues que se sorprenda la señora Villano, México prácticamente no ha conocido desde 1821, cuando aparece ya el nombre de México a la palestra, no hemos vivido etapas democráticas. Esa es una ilusión. Hemos vivido una serie de golpes de Estado, azonadas militares, conflictos y quítate tú para ponerme yo, etcétera. Luego vino el porfiriato, que fue todo menos una democracia.
que construyó, que hizo cosas, modernizó al país, pero no fue una democracia. Ahora, había partidos, había juego, pero se ha identificado a la dictadura como la dictadura porfirista, el porfiriato le llamamos. Y si nos vamos a los años recientes, vamos a decir, desde los años 34, México ha pasado con asegúnes y cosas aquí de un tránsito pacífico de un gobierno a otro. Saturnino Cedillo intentó hacerle al vivo y Lázaro Cárdenas mandó al general don Gonzalo N. Santos, lo agarró a nalgadas, le dio unos cintarazos y se calmó Saturnino Cedillo. Desde entonces hemos tenido elecciones libres, pacíficas, entre comillas, algunos brotes de violencia, etcétera, pero México ha permitido un juego de partidos. En determinados momentos, cuando se ve muy burdo el control total del PRI, permite que se agilice la construcción de partidos, que surjan candidatos, que participen. Se ciudadanizó el INE allá por el 87, creo que fue una cosa así, etcétera, ¿verdad? Entonces, México, desde 1940, para no irnos más atrás y meternos en problemas, no ha sido dictadura. Bueno, entonces me dirán, ¿qué ha sido? ¿Qué carajos ha sido México? Un país autoritario, con un partido casi único. Teníamos etiquetas, el PAR, el PPS, el partido El Ferrocarril de Talamantes, etcétera. Pero el mero macuarro era el PRI. Bueno, en aquel entonces el 40 era el PRM, luego PRM y luego el PRI el 46. Entonces, el Estado mexicano, la clase política, ha cuidado esa escenografía. Somos un país democrático y que esto y que el otro y otro. Y hay un juego más o menos tramposón en algunos casos, hoy Morena lo ejemplifica, pero de ahí a hablar a dictadura constitucional, para empezar, las dos palabras es una contradicción, ¿verdad? Si hay dictadura, olvídense ustedes de que esta sea constitucional. Para que fuera constitucional, tendría que estar en algún artículo en la Constitución. Los pasos para construir una dictadura en México son estas. Primero, agarrar al gobernante de turno y sacarlo del país. Segundo, esto y esto, y con eso tendríamos una dictadura constitucional. Eso no existe, no puede, así no funcionan las cosas. Por eso estoy extrañado de esa afirmación absurda desde cualquier punto de vista que se le vea. El que Morena haya tirado a la basura el viejo poder judicial y haya hecho una payasada, un circo, con una bola de ignorantes, pero el problema es que el procedimiento se completó, se siguió. Y luego dijeron, yo quiero tener a todos los que están ahí que sean los míos, e invento toda una elección para garantizar que los míos fueran los que mandaran en el pleno. ¿Y qué pasó ahí? Ahorita ya se están haciendo reuniones acá entre los 8 restantes de los integrantes del pleno para evitar que Lenia Batres sea designada el año que entra presidente del pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque es muy bruta, porque es muy ignorante, es muy tonta. Y el daño que ha causado ella sería todavía mayor. Entonces, no caigamos pues en esas expresiones, en esas etiquetas que no tienen sustento y que son equivocadas. México, contra todo lo que digan, no es una dictadura, es un gobierno autoritario. Pero en México siempre hemos tenido autoritarismo en los gobiernos, siempre. ¿O acaso la etapa de los primeros años, del 20 al 40, 50, 60 en México, tuvimos una democracia? No, señores, no, señores. Fue un gobierno autoritario
y vivimos y los derrotamos, logramos victorias importantes, al grado tal de que se ciudadanizó el INE, que fue derrotado el PRI el 97 primero, en lo que estamos planteando ahorita, derrotarlo en la Cámara de Diputados, es decir, que la oposición lograre la mayoría absoluta. ¿Se acuerdan ustedes de ese discurso de Muñoz Ledo? Incluso algunos viejos priistas intentaron hacer la chicanada para no entregarle a la oposición ese triunfo, cuando alguien dijo, déjense de pendejadas, señores. Vámonos, seguirle y a respetar lo que marca la Constitución. Y no pasó nada, no se acabó el mundo. ¿Y qué pasó el 2000? El 2000 le dieron una zarandeada a uno de los peores candidatos que hemos visto en la historia política de México, Francisco Labastida. Ay, me dijo la vestida, y me dijo esto. Ese es el candidato del PRI. Parece un sketch político de carpa. Bueno, pues ese. Y llega Fox y vamos a acabar con las víboras prietas, los de esto y que el otro y todo, y les puso una de Dios Padre. Y no se cayó el país. Y luego gobernó la oposición 12 años. 12 años. Fox 6 y Calderón 6. Y por errores nuestros, cuando ganó el PRI, no supimos conservar esa victoria. Pero hemos tenido en México desde el año 2000 triunfo de la oposición, 2, alternancia a uno de la oposición del PRI y luego alternancia a otro de la oposición. ¿Eso es una dictadura constitucional, señora Villano? Es decir, el que usted haya sido mala candidata en Hidalgo, pues eso no quiere decir que haya una dictadura constitucional en Hidalgo, simplemente usted fue una candidata que no pudo lograr, que hicieron trampa, que hicieron esto, pero hablar de trampas electorales cuando el gran maestro fue durante decenios el PRI. Señora, yo le pediría que revise la historia política del PRI, no para degradar al PRI, sino para reconocer nuestro pasado, para reconocer que así como hizo esas cosas indebidas, hizo cosas positivas también. Ahí están los logros, los avances, infraestructura, seguro, ISSSTE, etcétera, etcétera. Universidades, tecnológicos, etcétera. Pero de eso a dictadura constitucional, ahora sí, con todo respeto, señora Villano, se excedió usted. Pero no solo eso, sino que poco honor le hace a su puesto de senadora de la República. Porque si hay algo en el poder legislativo que debe ser la prudencia, el conocimiento jurídico, el conocimiento de leyes, de la Constitución, son los senadores. Y usted es senadora para venir a expresar esta tontería con toda la fuerza que representa una dama con experiencia política, pero por desgracia con poquísimo conocimiento jurídico. En fin, espero que esto lo tome usted en buena lid como una crítica constructiva, y si yo estuviere equivocado y usted en lo correcto, me gustaría conocer los fundamentos en los cuales usted se basa para afirmar que México es hoy una dictadura constitucional. Vamos a ver. Tenemos, decía yo, la costumbre de a cualquier cosa llamarlo con estridencia, la ultraderecha en México. Y si esa persona difiere de mí, es de la ultraderecha, dicen los de Morena. Dice uno, a ver, señores, ultraderecha, ¿qué es eso? En primer lugar, el calificativo de izquierda o derecha, eso es una cosa que viene desde hace ya 1700 al 800, casi 160 años, pues por ponerlo, 150 años. Y eso se expresó
por dónde estaban sentados los defensores del antiguo régimen y dónde estaban sentados los revolucionarios, los del nuevo régimen. Unos estaban a la derecha, que eran los defensores del Ancien Régime, del antiguo régimen, y a la izquierda, de quien presidía la sesión de la asamblea, eran los revolucionarios. Pero a estas alturas calificar inmediatamente a alguien de ultraderechista solo porque está a favor de la economía de mercado, cuando hay decenas y decenas de países en el mundo, por no decir centenas, que han abrazado el modelo de economía de mercado, de economía abierta. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que en México, que tiene un tratado de libre comercio que entró en vigor en el 94 con Estados Unidos y Canadá, donde tiene una economía abierta y a alguien que defienda la economía de mercado, que es el modelo de desarrollo que tenemos, se le llame ultraderechista? Eso no habla mal de aquel que es acusado, habla mal del idiota, del ignorante que le expresa y lo califica de esa manera. Es decir, ¿cómo es posible que después de 32 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de casi 40 años de la apertura de la economía, todavía nos negamos a aceptar las bondades de la economía de mercado? Es inconcebible, o sea, parece que somos extraterrestres, pues. Por eso este tipo de juicios tremendistas, el de los de Gilberto Lozano, de otros, es increíble eso, pues. Y lo único que exhibe no es al señalado, sino a la estupidez, a la ignorancia del que lanza ese calificativo. Los años de economía cerrada nos hicieron holgazanes, perezosos intelectuales, renuentes a conocer lo que pasa en el mundo, y como decía don Paulino hace rato, ahí estamos nosotros, ignorantes, viciosos, todo lo que quieran. No queremos cooperar en nada, ni incluso cuando es en bien de nuestros hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos calificativos o con esas formas de identificar a los adversarios políticos. Ahora bien, ya les dije ejemplos de dictaduras: la República Popular China, Cuba, Nicaragua, y ha habido dictaduras grotescas, la de Stalin en la Unión Soviética, que duró del 17, para poner fácil el origen, hasta 1991. Es decir, duró 74 años, no 90, 80 y 17, sí, 74 años duró esa dictadura del proletariado. Ahí es una clase la que aparentemente es la que manda por sobre la burguesía, etcétera, etcétera. Se acabó, no duró. Le va a pasar lo mismo a la dictadura china, lo mismo le va a pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere libertad, no quiere esos clichés absurdos, quiere progresar, quiere mejorar la calidad de vida, pues. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Tenemos dictaduras, muchas, ¿verdad? Pero para cerrar este enojoso asunto, es viable, es además responsable, intelectualmente hablando, calificar a México de dictadura constitucional. Con todo respeto, señora Villano, necesita usted o regresar a textos legales, si es que estudió leyes, o consultar a alguien que en verdad sepa esto. Puede usted pedirle en una llamada al doctor José Ramón Cosío, al doctor Diego Valadez, que le den una explicación, un pequeño seminario, para que no caiga usted en ese uso irresponsable de dictadura constitucional. Ahora, si yo estoy equivocado y usted me da los elementos teóricos, etc., yo con mucho gusto le ofreceré una sentida disculpa y reconoceré mi error conceptual.
Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 6 de agosto del año 2026.